para la meditación de la palabra del Señor. Si tienen sus Biblias, acompáñenme a un pasaje que se leyó esta mañana en la cena, la epístola a Tito. La epístola a Tito. Vamos a leer y considerar a partir de esta porción algunas consideraciones de la palabra del Señor en relación a lo que Dios es, a lo que la palabra de Dios nos revela y cómo ese conocimiento adecuado de Dios es tan importante para nuestra vida cristiana, para nuestro desarrollo y nuestro aprecio de Él. Muchas veces el desconocimiento de lo que Dios es y de lo que y cómo Él se manifiesta, ignorar lo que Dios es, nos hace actuar muchas veces de una manera que no es de acuerdo a los propósitos de Dios, o actuar en función de nuestra vida, de nuestra propia manera de pensar. No sé si usted ha pensado o ha escuchado hablar cuando se conversa y dice, ok, esa es tu manera de pensar, esta es mi manera de pensar, yo respeto la tuya y tú respetas la mía, ¿verdad? O, ¿sabe qué? Está bien, pero yo siento y vivo de acuerdo a lo que voy sintiendo y actúo en función de eso. Son pensamientos muy recurrentes en nuestra sociedad y en nuestras relaciones con las personas. Y nuestra vida, nosotros que somos creyentes y que normalmente nos movemos en un entorno hostil, ¿verdad? Nosotros estamos aquí protegidos. Estar juntos nos hace muy bien. Nos estimulamos, ¿verdad? Al amor, a las buenas obras. Nos ayudamos mutuamente, nos consideramos mutuamente. Ese es el principio de la palabra de Dios y es lo que debería mover, ¿verdad?, nuestros corazones. Pero estamos juntos muy poco tiempo, en general. Llegamos temprano, a las 9, cerca de las 9:30, hoy día con sensación de cambio de hora, algunos, ¿verdad? Nos vamos a las 12, 12:15, 12:20, y ya no nos vemos presencialmente, algunos hasta el próximo martes y otros hasta el próximo jueves y algunos hasta el próximo domingo por la mañana. Y esa es toda nuestra comunión muchas veces entre hermanos. Algo conversábamos en la mañana, que los propósitos de Dios nunca ha sido que nuestra vida cristiana se viva aisladamente. Nos ha puesto en comunidad, nos ha puesto en la iglesia, para ayudarnos, para estimularnos en medio de un mundo hostil. Estamos siendo bombardeados todo el tiempo. Y esto no es solo de ahora, y no es solo dependiendo de en qué lugar vivamos nuestra vida cristiana. Algunos viven más en mayor conflictos que otros. Nuestra vida cristiana es más tranquila, quizás vivirla, experimentarla, nuestra vida de iglesia, de asistencia. No estamos preocupados de temor que esta reunión pueda ser interrumpida por un grupo de personas que vienen y, bueno, nos ha pasado algunas veces, pequeñas, pocas veces, con uno u otro que entra no en muy buenas condiciones, ¿verdad? Y se queda, o algunos se interrumpen un poquito, pero eso es todo. Pero ser interrumpidos por una turba y que nos lleven preso, que lleven a algunos, o que nos azoten, o que nos golpeen, ¿verdad? No sabemos lo que significan esas cosas. Yo leí ayer
Veía ayer una imagen de hermanos en África que fueron atacados en el local donde se reunían y quemaron el local, quemaron la iglesia. Pero eso no fue suficiente o no fue punto, o no fue motivo para que ellos no pudieran estar juntos. Así que trajeron sillas y bancas y pocillos de cada uno de sus casas y se instalaron nuevamente para estar juntos. Porque eso es, la iglesia no es este edificio, ¿ah? No son las cómodas sillas que podamos nosotros tener, sino somos cada uno de nosotros, y en medio de un entorno quizás externo, hostil, debemos brillar, como dice el Señor. Y aquí Tito está recibiendo la instrucción de Pablo bajo ese contexto. Está en un lugar donde es hostil el entorno, la vida cristiana, y allí él eh, tiene que implantar iglesias, allí tiene que formar ancianos, allí tiene que establecerse vida de comunidad, vida de iglesia. Y el apóstol recuerda a Tito que en ese medio hostil, en esas características, en realidad eran las características que cada uno de los creyentes tenía antes de conocer al Señor. Y un poco la porción del capítulo 3 nos lleva a meditar en tres instancias de tiempo. Capítulo 3. Yo no sé quién le comentó a Cristóbal que yo iba a leer Tito capítulo 3 hoy. Si usted estuvo en la mañana en la cena, que éramos alrededor de 70, y estuvo atento a la lectura de Cristóbal y puso atención, entonces el propósito de la lectura ya se ha cumplido. Si estamos leyendo otra vez y vamos a leer otra vez Tito capítulo 3, es porque el Señor quiere volver a insistirnos que podamos poner atención a lo que aquí está considerando. Dice Tito capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Paréntesis. En la lectura hay tres tiempos, tres momentos. El tiempo antes, algo que hace cambiar ese tiempo, y un tiempo futuro. Y un propósito futuro. Si vamos a ver, o vamos descubriendo lo que el Señor tiene para nosotros y en esta hora. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen o blasfemen, que no sean pendencieros o peleadores, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos, tiempo pasado, éramos, en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta.
Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y continúa Pablo escribiendo a Tito en esta parte final también de despedida de su carta. Hasta aquí por el momento en la palabra del Señor. Esta es una porción que en realidad mapea a todo, cubre a todas las personas, nos cubre a todos nosotros, nos interpele a todos nosotros, o nos posiciona a todos nosotros. El propósito de esta carta lo encontramos allí en el capítulo 1, cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice, por ejemplo, allí en el versículo 5 del capítulo 1, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que esta carta toca a creyentes en una comunidad, toca a responsables, ¿verdad?, de iglesias. Esta carta toca a los miembros de las iglesias, a la manera como debemos vivir en medio de un entorno hostil. ¿Cuánto más para estos creyentes? ¿Cuántos creyentes en este lugar de Creta? Por esta causa te dejé, dice, en Creta, para que en realidad la vida de los creyentes pueda ser orientada, para que la vida de los creyentes pueda ser reorientada y para que la vida de los creyentes en realidad tenga ese propósito por el cual es enviada y la enseñanza es enviada, para que los creyentes podamos vivir vidas que agraden al Señor y vidas que se transformen en obras delante del Señor, tanto en medio de la iglesia como en aquellos que están fuera, en aquellos que están fuera. Y la porción entre el versículo 3 del capítulo 3 y el versículo 8 nos da tres momentos en la vida, o en nuestra vida cristiana, o en nuestra vida en este mundo. Una vida antes de conocer al Señor, o en una vida en nuestra condición natural, lo que somos, lo que refleja lo que somos. Dios dice que examinó a todos los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios escudriña los corazones de todos los hombres, el suyo y el mío, para ver qué hay en nuestro corazón, para ver qué hay en nuestro corazón que pueda agradar a Dios, en nuestra condición natural, en nuestra condición humana. Y dice las Escrituras que Dios no ha encontrado en nosotros nada que pueda, a partir de nosotros, mover el corazón de Dios a actuar. Nosotros nos vemos rostros, no vemos corazones, no sabemos lo que estamos pensando, no sabemos lo que estamos sintiendo, pero la mirada de Dios escudriña el corazón. La mirada de Dios revela lo que hay en nuestro corazón. Y en nuestra condición natural, antes, pensando en el creyente, dice, esto éramos, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y podemos hacer una lista.
Podemos hacer una lista de lo que éramos antes. Podemos tomar esta porción y hacer una lista de lo quizás el propósito de lo que Dios quiere que seamos. Y así mapear una lista de lo que éramos, de lo que Dios quiere que seamos y ver cómo éramos, cómo Dios quiere que somos o seamos. Pero esta porción nos lleva entre este antes y este después, es afectado por algo que está en el versículo 4 y versículo 5. ¿Qué éramos antes? Antes éramos insensatos. Antes éramos rebeldes. Antes estábamos extraviados. Antes estábamos atados o subyugados u obedeciendo a nuestras concupiscencias. Antes vivíamos en diversos deleites que no agradan a Dios, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Uf, yo no sé si podemos identificarnos con algunas cosas que están aquí. Son duras, ¿cierto? Son duras estas. Pero en el fondo eso es el fruto de lo que hay en el corazón del hombre sin Dios. Eso es lo que sale como fuente del corazón de los hombres que no conocen a Dios. ¿Qué puede salir de un corazón que deja a Dios fuera? ¿Qué puede salir de un corazón que no considera la palabra de Dios? ¿Qué puede salir de un corazón que le dice a Dios, Dios, yo no te voy a considerar en mis proyectos de vida? Yo voy a vivir mi vida como bien me plazca. No estoy diciendo que vamos a ser malas personas socialmente. Yo conozco, tengo colegas que son personas muy nobles, pero no tienen a Dios en su corazón. Socialmente muy correctas, pero Dios no está en sus proyectos de vida. Y la palabra nos dice que una persona sin Dios en su corazón está en un estado de muerto espiritualmente. Pablo escribe a los efesios y les dice lo que eran antes. Antes ustedes estaban muertos en vuestros deleites y pecados. Y Dios tiene que intervenir, porque el alma que pecare, esa morirá. La desobediencia es pecado, la rebeldía es pecado, no considerar a Dios en nuestro corazón es pecado y eso nos pone en un estado de perdidos. ¿Vamos a vivir en este mundo? ¿Vamos a llegar a los 70, a los 80 años y pasaremos? Job tenía esta preocupación. El hombre ha de vivir, decía Job. Y el hombre va a experimentar lo que experimentan los hombres en este mundo. Que es el hecho más altamente probabilístico que ocurra, que tiene 100% de probabilidad de ocurrencia. El hombre que nace ha de morir. Y cada uno de los hombres está establecido, dice la palabra de Dios, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. La muerte ha de sorprendernos. Y el hombre ha de morir porque el hombre ha albergado, el hombre está bajo una naturaleza caída y pecaminosa. Y nuestros cuerpos van
viendo ese efecto del pecado en la vida. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La evidencia de que somos pecadores es que hemos de morir. Y en este último tiempo hemos estado como iglesia, ¿verdad? Eh, Viviendo la partida de varios. Y eso nos puede también a nosotros interpelar. ¿Qué pasa si yo estuviese o hubiese estado en ese lugar? Perecerá el hombre, dijo Job, ¿y dónde estará él? Esa condición de pecador perdido hace que en nuestra condición natural, afloren todas estas cosas que ya aparecen aquí y otras en otras porciones, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y los adulterios y las fornicaciones y las envidias y los pleitos y las contiendas y esa vista que nos hace mirar aquellas cosas y deleitarnos en aquellas cosas que son de una naturaleza caída. Tito escribe y dice, así son los hombres de Creta, en esta condición, y ustedes están en medio de ellos, pero, pero, Dios ha intervenido para que no permanezcan en esta condición. Dios ha intervenido para que haya en vosotros esperanza. Como dice el versículo 7, esperanza de la vida eterna. Dios ha intervenido para que podamos ocuparnos en buenas obras, como dice el versículo 8. Dios ha intervenido para que nosotros como creyentes podamos en realidad llevar frutos, estando en una condición de pecadores perdidos, podamos vivir en aquella condición de pecadores rescatados, perdonados, salvados, para vivir en esperanza, esperanza de la vida eterna, para poder vivir una vida de buenas obras que agrade a Dios. Porque estas cosas, dice el versículo 8, estas cosas son buenas y útiles delante de los hombres. Y aquí hay un consejo también para cómo debe ser la vida también en comunidad. Pero algo ha ocurrido entre un estado A de pecadores perdidos a un estado B de pecadores salvados. Y eso es lo que encontramos aquí en los versículos 4, 5, 6 y 7. Dios ha actuado. Versículo 3, lo que somos. Pero, dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, no por algo que haya nacido en nosotros y que moviera el corazón de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Antes, pecadores perdidos, sin fruto para Dios. Dios ha actuado para transformar esa condición en herederos de la vida eterna y en creyentes que puedan ocuparse de buenas obras, las obras que agradan a Dios. Somos llamados y hemos sido
afectado por la obra de Dios, para que lo que decimos y lo que hacemos tenga coherencia, como dice el versículo 16 del capítulo 1. Dice, algunos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Antes, esa vida de pecador o de pecados eran una vida que negaban a Dios con sus hechos. O sea, la vida de rebeldía, la vida de desobediencia, la vida de ser reprobados en cuanto a las obras de Dios, nos hacen o hacen del hombre hombres que nieguen a Dios y nieguen conocer a Dios. Y aquí no hay coherencia entre lo que se profesa y lo que se hace. Dios nos manda que haya coherencia y vida. ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Cómo están nuestras obras delante de Dios? Dios nos ha salvado no por las obras, sino por su gracia. Y nos ha salvado para que vivamos en las obras, ¿verdad? De Dios, sirviendo al Dios Altísimo. Pero si esas obras no son movidas en realidad y no nacen de un corazón agradecido delante de Dios, entonces vamos a profesar a Dios con nuestros labios, ¿verdad? Pero realmente en nuestro corazón vamos a negar esa eficacia del Dios. Lo que decimos y lo que hacemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo que decimos y lo que hacemos tiene entonces, um, están en armonía, están en coherencia en cada uno de los creyentes, solo por la gracia de Dios y solo por la bondad de Dios? Respecto de la salvación, Dios ha actuado en salvación. Eso es lo que nos dice el versículo 4. Los atributos de Dios se han manifestado, se han revelado. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios se ha manifestado por Jesucristo, en la cruz de Cristo, para transformarnos, para cambiar nuestra condición de sin esperanza, de hijos de ira, de pecadores perdidos, en hijos de luz, en creyentes que agradan a Dios y y que obedecen los preceptos de Dios. Dios ha actuado en nuestra salvación, pero también ese mismo Dios actúa en nuestra vida cristiana y en nuestro crecimiento. Dice el versículo 5, nos salvó. Si revisamos esta porción entre el versículo 4, versículo 5 y versículo 6, encontramos varios atributos de Dios desplegados. Cuando decimos que Dios ha actuado, significa que nuestro Dios se ha volcado hacia nosotros, sus criaturas. Que ese mismo Dios se vuelca hacia nosotros, que somos creyentes también, y despliega esos recursos para revelarse a los hombres inconversos y también para mostrarnos que nuestra vida cristiana solo tiene sentido en Él. Miren, rápidamente, versículo 4. ¿Qué encontramos de Dios en el versículo 4? Les doy un minuto para que cada uno lea versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7. Un minuto para que lea esos versículos y despliegue cuántos atributos de Dios ha encontrado.
Bien. ¿Cuántos atributos de Dios encontrar? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Ahí estamos. ¿Quién dice cinco? ¿Seis? Bueno, cinco, seis. Pero allí están los atributos de Dios desplegados. Allí están lo que son las cualidades propias e inherentes que están en Dios y que están desplegados y que se desplegaron y muchos otros más, porque aquí es acotado a la porción. Pero dice nos salvó. O sea, cambia la condición de A a la condición de B con el despliegue de su afecto, el puro afecto de su voluntad, desplegados para poner en nosotros una esencia de vida que agrada a Dios y que vivamos para buenas obras. La bondad de Dios, el amor de Dios manifestado, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la gracia de Dios. Llama la atención, ¿verdad? Llama la atención cómo Dios despliega todo lo que Él es por medio de Jesucristo. Eso es lo que nos dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué pensamos de Jesucristo? ¿Qué piensa usted de Jesucristo? Quizás usted que nos acompaña por primera vez, o quizás usted que nos acompaña durante algunos domingos. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué espacio da a Él en su vida? ¿Él es importante? La palabra nos dice que para Dios es lo sumo, su Hijo amado. Para Dios el Padre ha dado a su Hijo, dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su Hijo único, su Hijo amado, en quien tiene contentamiento. Se alzó la voz de Dios para hablar de su Hijo en una ocasión diciendo, este es mi Hijo amado, en quien mi corazón se deleita. A él oíd. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Para Dios, para Dios es llena su corazón de delicias. Quizás el único que ha pisado en esta tierra, hombre que ha pisado en esta tierra, miró a cada uno de nosotros para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice la palabra, todos se desviaron. Pero cuando la mirada es puesta en aquel que siendo Dios toma forma de siervo, es hecho semejante a los hombres y vive en esta condición de hombre, cuando Dios mira a su Hijo, en él encuentra toda su delicia. Él es perfecto, Él es santo, Él es sin mancha, Él es apartado de los pecadores, Él es hecho más sublime que los cielos. Y Él anduvo en este mundo siendo agradable al Padre en todo. Él vivió en plena comunión con su Padre. Ha sido también el deseo y el deleite de su corazón ser agradable al Padre y estar en comunión permanentemente con su Padre. Cuando Él obraba, cuando Él actuaba, después de una predicación,
cuando Él transformaba aquellos corazones perdidos o extraviados y cambiaba esos corazones en corazones de carne, como dice la palabra, en corazones que realmente sintieran y vivieran el amor de Dios. Aquellos hombres que pudieron ser beneficiados con el poder del Señor. Cuando vinieron los discípulos de Juan para decirle, ¿eres tú el Cristo? ¿Qué vamos a decirle a Juan que nos ha enviado? El Señor le dice, miren, vean, cuéntenle a Juan lo que ustedes observan y ven. Los cojos andan, los ciegos reciben la vista, los leprosos son sanados. Como dice Lucas el capítulo 4, refiriéndose a el profeta Isaías, diciendo que él es aquel que ha traído luz a aquellos que están en tinieblas. Él es aquel que vino para liberar a los hombres de la esclavitud del pecado. Él es aquel que ha venido para liberar a aquellos corazones oprimidos, angustiados, aquellos corazones que están subyugados bajo el poder de Satanás. Yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé cómo está tu vida. Esclavos, dice aquí Tito, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Ahí hay una característica, esclavos, esclavos del pecado, sin poder ser liberados. Pero el amor de Dios ha actuado a través de su Hijo. Cuenten a Juan lo que ven. Juan, cuando le ve al Señor, dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que aquí tenemos a Dios obrando y manifestándose en medio de los hombres. Y esto transforma. La obra de Dios a través de su Hijo transforma las vidas de los pecadores perdidos en pecadores salvados. La obra de Dios y la cruz de Cristo, hermanos, también transforma nuestras vidas. Vamos a vivir las obras de Dios en la medida en que nuestra mirada siempre esté puesta en nuestro Señor y en la cruz de Cristo. No somos mejores que ellos. Es la obra de Dios que actuó también en nuestra vida, en nuestro corazón y que nos transformó. Y es esa vida que seguirá siendo transformada en nosotros en la medida en que la persona del Señor Jesús vaya irradiándose en nuestras vidas, que la cruz de Cristo pueda ser impregnada también en nuestras vidas, en entender que nuestros pecados fueron todos perdonados, y que somos llamados a vivir una vida nueva y una vida que dé fruto, una vida de buenas obras, como dice la porción. Y eso es posible porque Dios sigue obrando, sigue actuando en nuestras vidas. ¿Qué pasa si como creyentes no damos el espacio a Dios? Dios quiere que la vida de su Hijo se vaya impregnando en nosotros. Que tengamos corazones de carne que sientan. Que tengamos corazones que sientan por aquel que está fuera y que está en sus pecados para poder ir y llegar con una palabra de salvación. ¿Cuántos en esta hora, mientras hemos estado leyendo, meditando, han partido a una eternidad sin Dios? ¿Cuántos están fuera que no conocen a Dios? Y cada vez vamos aumentando. Dios está fuera del pensamiento y de las leyes de nuestro país. Dios está quedando fuera de los colegios. Dios ya no está en el lenguaje de los niños. No van a conocer la palabra de Dios. Como estuvimos en algunos lugares
Niños orando, un niño orando y otros preguntándole qué estaba haciendo. ¿Se acuerdan de la generación después de Josué? Partió Josué. Pasó un tiempo. Dice, y se levantó una generación que no conocía a Jehová, que no conocía a Dios. Y nosotros, hermanos, somos llamados a romper eso. Somos llamados para que el nombre del Señor siga siendo glorificado en los corazones que necesitan de salvación. La obra de Dios, lo que Dios es manifestado en nuestra salvación, los atributos de Dios. Yo les voy a dejar una tarea, una pequeña tarea. La pequeña tarea es que Dios es. Dios es luz, Dios es amor, Dios es espíritu. Busque dónde aparece y anótelo. Busque, busque esa porción y escríbalo y apréndase esos versículos. Y lea el contexto de esos versículos. Lo trae el próximo domingo, si el Señor nos permite, ese próximo domingo. ¿Ya? Vamos a revisar la tarea. Un dulce para cada uno que haga la tarea. ¿Ya? Pero haga una lista de los atributos de Dios. Haga una lista de los atributos de Dios. Su bondad, su misericordia, lo que hemos leído aquí en Tito, lo que hemos recordado doblemente el día de hoy, en esta mañana, los atributos de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y escriba una pequeña palabra. ¿Qué significa la gracia, la misericordia de Dios? Y algo más difícil. Cómo ese atributo de Dios, cómo su misericordia ha obrado en mi vida, ha obrado en su vida. Muchas tareas. Estamos en la clase de escuela dominical, así que no solo a los niños les dan tareas, a nosotros también. Vamos a seguir meditando seguramente en las reuniones que tenemos por delante, en algunos atributos de Dios para conocer mejor a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.